Una verdad incómoda que a los historiadores de la Segunda Guerra Mundial no les gusta admitir es la enorme cantidad de bajas causadas por fuego amigo entre los bombarderos de la época. Las bajas por fuego amigo eran realmente numerosas, lo suficiente como para ser preocupantes, pero a pesar de esto las tácticas de los bombarderos no cambiaron mucho durante el conflicto, al menos no para solucionar este problema. En este video observaremos qué tan común eran estos desafortunados casos, por qué sucedía tanto y por qué nunca se hizo nada destacable para cambiar la situación. Así que ponte cómodo, mi nombre es Kevin Aguilar y esto es Kunst Club. Hacia etapas medias y finales de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero era el arma definitiva para debilitar de muchas formas al enemigo más allá del campo de batalla. La industria e infraestructura alemana era el principal objetivo de estas enormes armas volantes. Sin embargo, como también sabrán, las defensas antiaéreas alemanas eran sumamente sofisticadas, obligando a los bombarderos a operar a alturas realmente altas para poder sortear los cañones antiaéreos y los interceptores enemigos. Esto reducía ampliamente la precisión del bombardero, causando que cuando se atacaban los objetivos, la dispersión de las bombas causara poco daño en la infraestructura, incluso destruyendo zonas no deseadas como urbes. Por esto surgieron las formaciones cerradas de bombarderos. Si todos lanzaban sus bombas coordinadamente en una formación cerrada, las bombas se concentraban en un lugar reducido, aumentando el daño en el objetivo con creces. También estas formaciones tenían otros fines que probablemente no creas, como la reducción de la fatiga de los pilotos. En una de estas formaciones podías simplemente guiarte por tu grupo sin estar muy pendiente de dónde estás y de la altitud, por lo que era como casi volar en piloto automático. Y por último, la protección de los bombarderos. Paradójicamente, estar en un grupo cerrado de bombarderos aumentaba la capacidad de estos para defenderse, pese a ser detectados más sencillamente. Como dije, las formaciones eran cambiantes. Sin embargo, para 1944 se manejaba una en caja de 36 bombarderos cada una. En misiones grandes podían haber múltiples formaciones uno junto a la otra. Yendo al grano, existían muchas medidas para evitar tanto el fuego amigo como el fuego autoinfligido, como el alcance máximo de las ametralladoras calibre 50 defensivas eran de 6 kilómetros, las formaciones estaban a una distancia de 6.5 o 7 kilómetros de distancia para evitar las balas perdidas de otras formaciones. También algunos bombarderos como los B-17 y los B-24 tenían interruptores en las torretas para evitar disparar a su propio avión, protegiendo las hélices y motores del avión. De igual forma, los artilleros de cintura tampoco podían disparar a la cola del avión por el ángulo en el que disparaban. También las prácticas para evitar el fuego amigo se veían desde el mismo entrenamiento del artillero. Como podemos ver en este documento, en el entrenamiento de los artilleros se enfatizaba bastante en el reconocimiento de aeronaves y en el apuntado. Además, no es como que las aeronaves alemanas fueran muy similares en camuflaje a las estadounidenses. Así que en 1944, tomando en cuenta todos estos factores, el fuego amigo entre los bombarderos debería haber sido mínimo o casi anecdótico. Sin embargo, existía, y de hecho en cantidades alarmantes. Documentos de todos los estudios de impactos de más de 25.000 bombarderos que volvieron a casa entre enero y mayo de 1944 confirman un patrón. Como podemos ver, el principal daño de entre los bombarderos era causado por disparos de los flags antiaéreos, un dato que no sorprende ya que para 1944 eran armas realmente sofisticadas y sumamente comunes. La cohetería y calibres superiores al 20 representaron solo el 0.1% de los impactos registrados de los que volvieron a casa, pero lo más interesante de este documento es lo que vemos en el centro de este, el daño recibido por fuego amigo, que engloba el daño recibido por ametralladoras desconocidas, por fuego amigo y también por daño autoinfligido. Como podemos ver, el porcentaje de daño de este tipo en los aviones que regresaban a casa era sumamente pequeño, 1.6% del daño corresponde al fuego amigo confirmado. Eso no es mucho realmente, pero debemos tomar en cuenta que este documento estudia a los aviones que sí regresaron a casa, por lo que debemos ver estos documentos de otra forma. Por ejemplo, los daños por flag son menos efectivos ya que los daños recibidos eran perfectamente resistidos por los bombarderos y estos lograban regresar a casa, mientras que los daños recibidos por cañones superiores al calibre 20 milímetros y cohetería eran mucho más letales. Por ende, era mucho más raro ver daños de este tipo entre los bombarderos que volvían a casa, por lo que este documento solo es referencial y no concluyente respecto al fuego amigo. Sin embargo, como podemos ver, sí era algo que
sucedía casi con tanta regularidad como recibir un disparo de alto calibre. Otros documentos afirman que cuando la oposición enemiga era grande, el fuego amigo podía llegar a aumentar hasta un 20% de los daños recibidos por ametralladora. Eso sí es bastante. Y también nos dice algo muy interesante, que generalmente estos daños eran recibidos en los estabilizadores horizontales del avión, que era el principal punto de daño por fuego amigo y autoinfligido, por lo que en jornadas de bombardeo intensas, de cada 100 bombarderos derribados, al menos 20 de ellos recibían una cantidad considerable de fuego amigo, y varios de estos serían derribados por causas relacionadas al fuego amigo. Eso es bastante. Ahora, si la situación con el fuego amigo con los bombarderos era así, ahora imagina cómo era con los cazas escoltas que rodeaban a estos bombarderos. Contrario a lo que pensarías, el fuego amigo entre los escoltas era realmente bajo en situaciones ideales. Como antes mencionamos, en el entrenamiento de los artilleros se les enseñaba a la rápida identificación de amigos y enemigos en el aire, pero en operaciones de bombardeo nocturnas las cosas cambiaban bastante. De noche popularmente se decía que lo más peligroso eran tus propios compañeros, y no era mentira. Aunque son datos anecdóticos, el fuego amigo de noche era realmente común. La identificación era difícil cuando literalmente no veías nada más que objetos a lo lejos que reflejaban la luz de la luna. Sin embargo, en las misiones nocturnas a los artilleros se les daba la orden de disparar a objetivos específicos. Al operar a baja altitud se les decía que disparasen a reflectores o por ejemplo a objetivos confirmados en tierra solamente, para de esta forma evitar que atacaran a los escoltas en el aire y dejar que estos se encargaran de la labor de destruir a los interceptores enemigos. De día existieron otras tácticas como las franjas de invasión que se usaron durante el día D para que los aviones aliados se identificaran entre sí, ya que se esperaba que la batalla aérea fuera extremadamente densa, por lo que era muy importante la rápida identificación del aliado y el enemigo. Por esto los aviones portaban estas franjas blanco y negro que eran definitivamente muy características e imposibles de confundir de día. Lamentablemente no existen muchos datos al respecto del fuego amigo contra escoltas, por lo que no podemos sacar conclusiones tan exactas como lo hicimos con los bombarderos. Sin embargo, no era raro ver casos de fuego amigo entre escoltas y existen muchas anécdotas y testimonios de pilotos al respecto. Tal vez por esto vimos cómo el camuflaje desapareció casi por completo a principios de 1943 para pasar a aeronaves con colores más llamativos para la identificación rápida del aliado, tanto en el bando aliado como en el eje. En varios videos hemos hablado de esto a profundidad, así que te los recomiendo. El fuego amigo entre bombarderos era un poco bajo, pero considerablemente importante como para prestarle atención. Sin embargo, nunca se aplicaron medidas agresivas para solucionar este problema. Esto se debe a que las tácticas de formaciones cerradas eran realmente efectivas, y esta efectividad hacía que el fuego amigo fuera un problema realmente tolerable. Si te interesan los bombarderos, probablemente te gustaría saber la historia del artillero de B-17 al que el mismo máximo líder alemán puso recompensa por su captura. Muchísimas gracias por este video y por supuesto nos vemos en la próxima. Adiós.